Hola, ¿qué tal, chavalitos y chavalitas? Me alegro mucho que estéis otra vez conmigo en otro vídeo que me acabo de sacar de la manga. Y toda la culpa tiene la película de Top Gun Maverick, que me encantó, me encantó. Pero bueno, pasando de la película, no voy a decir nada ni voy a hacer ningún spoiler. Deciros que me apetecía crear mi propio cockpit, mi propia cabina, para simular el vuelo de aeronave, de avión, vamos a ver. Tengo un joystick, tenía una palanca de gases, pero me apetecía crear algo más personalizado para yo poder maniobrar mis mandos, mis luces, mis controles. Y bueno, enredando un día, pues he sacado un diseño que os lo voy a mostrar poquito a poco. Aquí me veis cortando un panel, no es madera, es una especie de como de cartón prensado. Es bastante resistente y se corta muy bien, como veréis, con un cúter. Todo lo que tuve que hacer primero es crear el diseño, es sacarlo en papel en tamaño original y pasar las medidas al cartoncillo este que voy marcando y corto con la regla y el cúter. Quedan cortes bastante limpios. Que no tenéis este tipo de maderita que yo conseguí por ahí encontrándomela en la calle, como quien dice, pues siempre podéis comprar tablé o madera muy finita, pero que se pueda maniobrar bien, si no es un rollo después para cortar. Este tipo de material tiene bastante resistencia, como ya digo, y a mí me ha servido perfectamente. Luego ya una vez que se le dé cuerpo, se refuerza y queda perfecto. Ya he cortado los dos laterales y ahora estoy cortando los dos paneles delanteros que me van a permitir crear la forma para poner tanto los botones y demás como la pantalla y los LEDs y demás. Ya empezamos aquí a pegar, lo voy a hacer a través de listones de madera para unir piezas con piezas. Y así tiene más resistencia, además de echar un poquito de cola, pues luego la agrapo para que tenga más adherencia y no se me mueva, lógicamente. No hace falta tampoco hincharse a poner un clavo ni hincharse a poner cola, porque no hace falta. Es que sobra. Vale, ya tenemos los dos laterales. Ahora vamos a hacer el panel frontal inferior. Un poquito de cola. Y lo grapeamos. Lógicamente este vídeo lo tengo que poner a mucha velocidad porque si no sería eterno. Horas reales de la creación de mi monstruo, pues no sé, varios días. Varios días. La verdad que es un proyecto que a mí me ha costado mucho hacerlo. Yo disfruto, como podéis observar, yo disfruto haciéndolo. Pero sí es cierto que hay que tener una constancia, hay que tener paciencia, hay que tener muchas veces autotemplanza, porque las cosas no siempre salen como uno quiere. Pero bueno, a mí me ha gustado, yo he disfrutado, disfruto haciéndolo, disfruto terminándolo, disfruto reparándolo, modificándolo. Y supongo que si ustedes están viendo este vídeo, pues les pasará igual que a mí. Tendrán ganas de hacerlo para ver el resultado final. Yo aquí sigo cortando maderitas. Ya digo, este trabajo no es complicado, simplemente es un trabajo de carpintería básica, pero que se puede hacer con muchos tipos de materiales. Podéis utilizar otro tipo de sujeciones. Yo esto es lo más barato que he encontrado, no me ha costado prácticamente nada, puede ser esto en total 3-4 euros. Y el resultado es bastante aceptable y bastante robusto, que no siempre las cosas quedan como uno quiere, pero bueno, yo tengo suerte de que me ha quedado bastante bien. Como veréis, tengo el taller ya petadísimo, no me cabe nada más. Estoy intentando sacar huecos donde puedo, pero bueno, muchas veces las imágenes no son las más idóneas, no son perfectas. He intentado que el vídeo salga lo mejor posible, pero claro, con el poquito espacio que tengo, pues bastante que la cámara ha podido captar algo. Bueno, ya he creado las dos superficies planas, la de arriba y la de abajo, y los dos laterales. Ahora voy a hacer lo que es el refuerzo de las zonas
para que, hombre, para que si ponemos algo, ponemos pulsadores y tal, pues que no se nos vaya la madera y se nos doble. Nada, esto se hace enseguida y muy bien y muy fácil. Esta grapadora fue lo mejor que me pude comprar. Es buenísimo. Y bueno, aquí vamos a poner ya la parte frontal, que es un pequeño huequito para tapar el pequeño huequito que queda ahí. Si vosotros hacéis otro diseño, bueno, pues tened en cuenta de que hagáis lo que hagáis, tiene que ser suficiente para guardar todo lo que vamos a meter dentro. Que no solamente es el largo o del botón, no, es todo el cableado, botones, tornillerías hay que poner. Nos tiene que ser capaz de albergar todo. Bueno, una vez ya hemos terminado la pieza, vamos a lijarlo un poquito, las zonas que nos interesan, que hayan sobresalido, que no nos haya cuadrado del todo bien. Como esta madrilla prensada se maneja fenomenal, pues se lija igualmente fácil. Bueno, ahora con un invento, si no lo desparramo todo, con cola blanca y con el serrín que ha soltado el cartoncillo este, pues vamos a tapar los pequeños huecos, grietas que hayan podido quedar, para que una vez que lo pintemos, pues quede perfectamente. Aquí ya tenemos nuestra pieza terminada. Diréis qué rarito es, ¿no? Bueno, pues sí, pues es un poco raro, pero ya veréis por qué tiene ese diseño y para qué. A esa maderita se supone que es para soportar una pantalla, bien una tablet o una pantalla que yo quiera colocar. Vamos a seguir lijando, lijamos el resto de rinconcillos y juntas que hemos tapado. Queda bastante bien. Vamos a poner un poco aquí un refuerzo para cuando apoye en la mesa, que no apoye simplemente en los laterales, tampoco con mucha complicación. Cola sobre todo, que es buenísima, y un par de clavillos y arreando. Y así ya no tenemos miedo de que apoye donde no deba. Vale. Este ya es la zona quizás más endeble, que es la que está más libre de refuerzo, pues le colocamos el listón y ya solucionado. Fijamos el resto del mueble y bueno, vamos ahora con la segunda parte. Tengo aquí un trozo de metacrilato que ya he cortado previamente. Tened cuidado con cortarlo, se puede astillar. Y con la plantillita que yo ya tenía diseñada, pues he marcado unos orificios. Y aquí es donde van a ir las pantallas de unos displays, pues para controlar ciertos aspectos del simulador. ¿No veis? Esa es mi plantilla y estas son los LED, los displays que yo voy a utilizar. Todos los enlaces a estos artículos podéis encontrarlos aquí en la pantalla de descripción del vídeo, ¿vale? Voy a marcar algunos taladros que me quedan por marcar. Aquí van a ir los encoders. Los encoders son tipo potenciómetros, pero que nos permiten graduar según giro a la izquierda, giro a la derecha, nos permite digitalmente variar el valor de algo, ¿vale? De una variable. ¿Para qué podemos utilizar esto? Pues por ejemplo el display para controlar la altitud y el encoder pues para poner el valor de la altitud que queramos poner. Por ejemplo en el piloto automático, ¿no? Ya tengo marcado todo, pongo unas pegatinas en el hueco justo de donde van a ir el display. Y ahora lo que vamos a hacer es el truquito de pintarlo. Se me ocurrió porque la verdad es que no tenía otros materiales. Digo, si lo pinto queda perfecto. No tenía chapa, no tenía nada. Pues digo, mira, esto va a quedar bien, va a quedar limpio, va a quedar impecable. Como quedan todas las cosas cuando se trabaja. Aquí lo tenéis ya. Bueno, pues aquí tenemos ya la pantallita medio colocada, la he sobrepuesto ahí, con los encoders colocados y los 3 displays, queda muy bien. Y aquí vamos ahora a marcar, según la plantilla que ya tengo preparada, dónde van a ir los botones. Estos botones igualmente os digo que los compré en Amazon y están muy bien de precio, de tamaño, y la verdad es que hasta ahora no me han fallado nada. Vienen varios colores, vienen 4 colores si no me equivoco. 24 botones, si no me equivoco son 5 colores.
Una vez que ya sé más o menos la medida del agujero, aquí lo voy a poner rápido para que no pararnos mucho. Van 24 botones. Además del botón, vamos a hacer el taladro para lo que es el LED indicador que va sobre cada botón. Algunos los he puesto con LED, otros ya veréis que son otro tipo de botones. Bien, esta es la plantilla. Voy a marcar ahora dónde quiero que vayan las ranuras para los potenciómetros. Potenciómetros lineales. Como siempre, lo más importante es la plantilla que ya hemos preparado. Si no lo organizamos bien el trabajo y no lo diseñamos bien, luego vamos como patos locos, ¿vale? Hay que diseñarlo todo bien y sabiendo lo que estamos haciendo. Venga, vamos a desatornillar otra vez la que es la pantalla que tenemos aquí sobrepuesta, por si se nos estropea o le salta algo. Y ahora, bueno, con la Dremel no sale, pero con la Dremel he marcado las verticales para hacerlo mejor, y ahora corto simplemente ya los finales con el cúter. Si es que ya digo que se corta muy bien. No os preocupéis si dejamos marcas de bolígrafo y demás, porque luego se va a pintar, no se va a notar nada. Seguimos rematando un poquillo, limamos, quitamos marcas que podemos tener con la lima manual. Pues igualmente dejamos todo perfectamente para que una vez que coloquemos las piezas y los potenciómetros quede impecable. Y sobre todo que haya espacio suficiente para que se pueda mover. Bueno, seguimos marcando. Y ahora vamos a marcar donde van a ir los LED indicadores de pues varios tipos de averías que puede tener el avión. Yo, como veréis, he hecho aquí, he diseñado luces por un tubo que luego no voy a utilizar todas, pero bueno, ahí están. Todo esto tenéis que tener en cuenta que todo depende de, porque como ya sabéis, todo esto se va a controlar con dos placas Arduino. Sabéis que las placas Arduino tienen 52, creo, 52 o 56, ahora no recuerdo, entradas digitales, entradas sólidas digitales. Tenemos que tener suficientes entradas y salidas para controlar todos los dispositivos que tenemos enchufados a él. Yo, para todo esto que veis aquí, que vais a ver, he utilizado dos placas Arduino, pero hay muchos LEDs que no voy a poder utilizar porque no tengo más salidas digitales para activar esos LEDs. Si quisiera ya rematar la faena y hacerlo todo bien, pues tendría que poner otra placa Arduino, pero no me merece la pena. No le veo de momento utilidad. Lo dejo ahí en la posibilidad de hacerlo y ya lo haré. ¿Vale? Estoy aquí marcando. Ahora vamos a poner unos interruptores de palanca, ¿vale? Quedan chulísimos, emulando muchas veces los que tiene el propio avión. Voy a poner, si no recuerdo, son 6. Estoy marcando aquí los agujeros. Lijamos para quitar las repabillas que podemos ir dejando. Pero veis que este material es muy limpio. Estos tamponcitos que estoy colocando son para los LED. Es un tapón que permite sujetar el LED a la superficie donde queramos ponerlo, sin necesidad de mucha historia y que queden bastante limpios posible. ¿Vale? Una vez que ya tenemos todo el agujero, lo hemos pintado. Veis que lo he puesto en un color gris, queda muy bien, emula lo que es la cabina de un avión. Y ahora toca empezar a enganchar todo lo que hemos ido haciendo. La pantallita esta la vuelvo a colocar, son 4 tornillos. Esto es lo más fácil que se puede hacer. Lo difícil va a ser conectar todo. Voy poniendo los interruptores de palanca. Son muy sencillos de poner. Simplemente es una tuerca por arriba y ya está. Son muy pequeñitos, tampoco tienen que ser muy grandes. Y bueno, casi no me daba a mano ni para agarrar la tuerca. Aquí este concretamente que estoy poniendo es el que quiero designar para subir y bajar el tren de aterrizaje. Como lógicamente quiero que al subir y bajar el tren de aterrizaje también me indique si han subido o han bajado la rueda, pues voy a poner aquí unos LED. Los LED estos son especiales porque pueden encenderse en 3 colores distintos dependiendo de dónde entre la corriente. Los pongo aquí y bueno,
luego ya veremos para cómo se programarán para que se enciendan uno u otro. Aquí os dejo un detalle un poquito rápido de cómo voy sujetando los cables para que no nos estorben. Todo muy rápido, porque es que si no nos paramos, esto puede ser un vídeo de 5 horas. Voy a poner ya unos cuantos LEDs por aquí. La instalación de los LEDs, primero los pongo en su capuchón, en su soporte, y luego los inserto en el agujero de la carcasa. Ahora a la hora de los botones, ponemos todos los botones, siguiendo el esquema que os dejo aquí. Como podéis observar, yo ya he marcado dónde van a ir los botones, los LED, y esos números que veis son los números del pin digital o salida digital que tienen que enganchados en el Arduino, ¿vale? Dependiendo de dónde sea y para lo que sea, enganchamos en uno u otro. Aquí tenéis ya un detalle de que todos los botones puestos, la mayoría de los LEDs también enganchados y los potenciómetros ahí ya sujetos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver, yo lo que hice fue, porque lógicamente los LEDs no se pueden alimentar directamente con los 5 voltios que da el Arduino, hay que insertar una resistencia en serie primero. ¿Cómo lo hago? Pues calculo más o menos para que todos me den una luminosidad parecida y no se queme el LED. Por ejemplo, en este caso para el azul me sale una resistencia de 2K, verde 4,7K, para el rojo 2K, para el amarillo 1K y para el blanco 4,7K. Kilo ohmio estamos hablando, ¿vale? De kilo ohmio. Entonces a cada LED le tengo que poner, en este caso da igual, que si son dos patillas, me da igual ponerlo en el cátodo que en el ánodo, me da igual. En este caso lo estoy poniendo en el cátodo, que va a ir directamente al negativo. Le pongo la resistencia ahí. Y de la resistencia ya engancharé con un negativo común, como veis que hay un cable pegado a lo largo de la superficie, y ahí voy a ir soldando todos los cátodos. Os dejo también un detalle de cómo coloqué las placas Arduino pegadas con un poquito de silicona caliente y un poquito cómo va el cableado, cómo va a ir sujeto. No nos vamos a centrar mucho en esto porque solo vamos a basar este capítulo en la construcción física del Qutbit, ¿vale? Más o menos aquí ya empezaba a tener un poco de forma el cableado. Aquí ya empecé también a soldar ciertas cosillas, a conectar ciertos elementos. Algunos LEDs todavía no están conectados. Aquí están los interruptores de pestaña, los potenciómetros, los botones y los LED, ¿vale? Todo ordenadito, bien grapeado, bien colocado para que luego el cableado no se nos mueva. Si se nos mueve, pues la podemos liar parda. Lo más pulcro posible, porque si tenemos que localizar una avería será mucho más fácil si está ordenado y si está todo a la virule. Y bueno, y para ir terminando os voy a dejar el detalle de cómo van la conexión de los distintos elementos que hemos utilizado. Da igual el orden que yo haya hecho, da igual cómo lo haya preparado, da igual la forma del mueble, pero todos los elementos se van a ir conectando igual. Es decir, si compráis lo que yo he comprado, vais a tener que conectarlos de la misma forma. Con lo cual, si os quedáis cómo se conecta cada dispositivo, luego simplemente tenéis que vosotros diseñar vuestro propio Qutbit de la forma que queráis y el orden que queráis. Y os saldrá bien, porque da igual, ya digo, el aspecto exterior. Los elementos tienen que ir conectados todos de esta forma, para que electrónicamente luego funcionen bien con el Arduino y podamos programarlo, como ya os explicaré en el siguiente capítulo. Vamos a empezar con los elementos del pulsador y los LED. Aquí os dejo el pulsador, que es el más grueso, y el LED el más fino. Como podéis observar, he marcado dónde iría conectado cada dispositivo. Si nos vamos a los pulsadores, abajo uno de los terminales va al común, al negativo común, y el otro terminal va a una de las entradas digitales de la placa Arduino. En cambio, en los LED, la parte de arriba, veis que el cátodo va conectado con una resistencia en serie al negativo común, y el ánodo va directamente conectado a una salida digital de la placa Arduino. ¿Por qué uno es entrada y otro salida? Pues claro, el botón lo que nos va a mandar es una señal de entrada para que la placa haga algo, y el LED, al LED le va a mandar la placa Arduino una señal, un voltaje para que se encienda. Por eso va conectado uno a la entrada y otro a la salida. En
tema digital no hay que hacer ningún tipo de distinción a la hora de pincharlo en el Arduino, porque luego en la configuración es donde debemos decirle si es una señal de entrada o una señal de salida. Aquí nos da igual, simplemente conectar de la forma que os dejo aquí. Bueno, pues estos son los potenciómetros lineales que vamos a utilizar, o fader, que vamos a utilizar para señales como el spoiler, los flaps y no sé, variación de las hélices. Bueno, se pegan muy bien, yo los he pegado con cola caliente, no hace falta tampoco mucha complicación, centrarlos bien en el hueco que hicimos en la carcasa o en la que hagáis vosotros, y simplemente dejaros aquí referencia de los terminales como irían conectados. Como veréis, en uno de los extremos del fader, del potenciómetro, hay cuatro contactos, y en el otro extremo solamente hay 2. Bien, realmente esta pieza, este potenciómetro, son 2 potenciómetros, ¿vale? Con la misma palanca podemos manejar 2 potenciómetros a la vez, que yo solamente voy a utilizar uno de ellos, no me hace falta el otro. ¿Que se nos estropease? Pues podemos utilizar el otro paralelo que viene en el mismo dispositivo, pero bueno, solamente voy a utilizar uno, y como tal solo voy a necesitar 2 de los contactos de los 4 que aparecen en un extremo, y del otro, que aparecen 2, solo necesito uno. Irían conectados de esta forma. Este terminal, el de abajo a la izquierda, iría conectado al voltaje positivo, el de arriba el voltaje negativo, y el que nos queda iría conectada a la entrada, a una entrada analógica Arduino. ¿Por qué analógica? Porque aquí no solamente nos vamos a basar en 2 valores, ceros y unos, voltaje o no voltaje, sino que el rango de valores va a ser muy grande. Podemos ir desde 0 hasta el valor que el Arduino estime conveniente, con lo cual es una entrada analógica. Si por algún motivo, si el potenciómetro hace lo contrario que lo que queremos hacer, solamente tenemos que invertir las polaridades, es decir, donde hemos puesto el positivo ponemos el negativo, y donde hemos puesto el negativo ponemos el positivo. Por si lo que queremos hacer, en vez de subir, baja, o al revés, pues en vez de quitar otra vez el cacharro y darle la vuelta, pues cambiamos las polaridades, ¿vale? Eso es sencillo. Bueno, y ahora nos vamos a los encoders. Los encoders ya hemos dicho que son tipo de potenciómetros giratorios que lo que nos permiten es seleccionar, bueno, vamos a decirlo de otra forma, cuando yo giro el potenciómetro este, el mando este, lo que hará será que un valor determinado suba o baje, pero digitalmente, ¿vale? Por ejemplo, si queremos graduar el valor del rumbo que tiene el piloto automático, si yo giro a la derecha irá pues de uno en uno subiendo el valor del rumbo, y si lo voy a hacer izquierda quiero que disminuya, ¿vale? Con un potenciómetro analógico se podría hacer, pero daría muchos errores. De esta forma es mucho más fiable, y veréis cómo va perfecto. Lógicamente, para lo que queremos, este dispositivo tiene mucha más precisión, ¿vale? Bueno, aquí no voy a marcar mucho con flechitas porque tenéis el esquema ahí en la parte derecha de la pantalla, mucho más fácil. Tenemos 3 patillas en un lado del encoder, 2 patillas en el otro. ¿Para qué son? Bueno, del lado de las 2 patillas tenemos lo que es la masa, ¿vale? Que iría conectado al negativo común. Y tenemos el switch, que es digamos, el contacto del interruptor. Sabéis que el encoder, aparte de poderlo girar a derecha e izquierda, también podemos pulsarlo y nos actuará como de interruptor. Bueno, pues ese switch, esa salida, es la que debemos conectar con una entrada digital Arduino para darle la señal que queramos, ¿vale? Lo que queramos utilizar. Sería como un interruptor, como un pulsador. Y de las otras 3 patillas que tenemos ahí, como veis, la central sería también la masa, o iría al negativo común, y tenemos la salida A, que es un extremo, y la salida B a otro extremo. Bien, pues estas dos individualmente van a 2 entradas digitales del Arduino por separado. Luego ya en la programación del Arduino le diremos cómo debe ejecutar la orden, dependiendo de si el giro es a izquierda o si el giro es a la derecha, dependiendo del valor que nos dé el terminal A o el terminal B. Eso ya lo veremos en la programación. Bueno, ha llegado el momento de conectar los displays. Este display que compré en Amazon también, como ya os he dicho, consta de 8 caracteres
Cuidado que los hay también de 4, pero no se conectan igual. De hecho, no se pueden conectar como vamos a decir aquí. Necesitaríamos conectarlo a un chip. Y yo he querido simplificar el esquema de montaje y todo, y he utilizado el de 8. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo de conectar. Lo vamos a poder gestionar perfectamente con el programita de programación para el Arduino. Y encima me va a valer para incluso visualizar dos valores distintos de distintas cosas. Aquí os dejo un esquema de cómo iría conectado. Aquí iría el voltaje positivo que sale del Arduino, que normalmente son 5 voltios. Aquí iría conectado el voltaje negativo, ¿vale? Y aquí nos quedan otras 3 patillas que son, bueno, que tienen la nomenclatura que aparece ahí. En nuestro caso tenemos en el cable azul, tenemos el DIN, que es el Data Input. Tenemos el color verde CS, que es el Chip Select, y nos quedaría el amarillo, que es Speed Clock, CLK. No os preocupéis porque en la misma placa, si le dais la vuelta, veréis que viene serigrafiado dónde está cada cual, ¿vale? Y ya está, no os preocupéis porque esas mismas denominaciones, nomenclatura, luego las tendréis que seleccionar en la programación del Arduino. Es decir, una vez conectada la corriente positiva y el voltaje negativo, luego el DIN irá a un pin de entrada digital, el CS a otro pin de entrada digital, bueno, en este caso serían salidas, y el CLK a otra salida digital. Luego, a la hora de programar, le diremos en qué pin hemos conectado cada cual. ¿Dónde has conectado el DIN de este display? Pues en pin 25. ¿Dónde has conectado el CS? En el 26. ¿Dónde has conectado el CLK? El 27. Y el programa ya se va a preparar y se va a gestionar automáticamente para que nos visualice la señal que queramos obtener en el display. Es muy sencillo. Bueno, ya ha llegado a la hora a conectar los LED, pero estos LED son especiales. Nos pueden dar 3 tipos de colores: luz roja, luz verde y luz azul. Llaman los llamados RGB. ¿Qué característica tiene este LED? Que es de cátodo común, es decir, que solamente tiene un cátodo para conectarlo al negativo, y según donde apliquemos el voltaje positivo nos dará un color u otro. Uno podría decir, bueno, pues si aplico voltaje al azul y el verde me va a dar una tonalidad. Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que tendréis que andar con potenciómetros para regular la intensidad con la que da cada luz para que dé unas tonalidades perfectas. Yo no me he complicado. Si aplico voltaje a un terminal me va a dar verde, y si aplico voltaje a otro terminal me va a dar azul o me va a dar rojo, dependiendo de lo que yo quiera utilizar. ¿Para qué los utilizo yo? Pues para por ejemplo, ponerlos encima de un pulsador que, por ejemplo, se ilumine en rojo cuando esté desactivado la función que sea, y se ilumine en verde cuando esté activada, para no tener que utilizar varios colores, varios LEDs distintos para hacer lo mismo. Solamente utilizo uno. Y como veis, lo conecto de esta forma. Lo conecté así provisionalmente con una especie de conector que ya he aprovechado de otro trasto que he desguazado, y lo he dejado así. La verdad es que no me ha dado por soltarlo, lo he dejado así. Y así podéis ver que el cátodo común, el negativo, está conectado con una resistencia, solamente con una resistencia al negativo. Y luego, dependiendo, que ahora no recuerdo en qué orden iban los pines, o lo dice el fabricante, a qué terminal corresponde cada color, pues conecto cada color o cada ánodo, dependiendo de lo que yo quiera hacer, a un pin determinado de salida del Arduino. Es decir, si yo quiero que en el pin 23 la salida cuando se active se ilumine en verde, pues tengo que conectarlo al ánodo que corresponde al verde. ¿Que quiero que se ilumine en rojo? Pues lo conectaré al rojo. Ya está, es aplicar voltaje a uno o a otro. Es sencillo. Y bueno, ya me queda poco que explicar. Aquí os dejo, si queréis, una breve referencia a la placa Arduino, a la Mega 2560, que a mí me ha gustado bastante. Como ya os he dicho, tiene 53 pines digitales para utilizar como queramos. Y tiene, si no recuerdo mal, 15 entradas analógicas. Tiene varias salidas de masa, tiene varias salidas de voltaje positivo 5 voltios, otras de 3,3. Va bastante bien, es muy buena, y la verdad es que hasta ahora me va sirviendo fenomenal, muy fiable, muy fiable. Y bueno, pues ya estamos acabando. Aquí os dejo unas fotografías de cómo me ha quedado el cableado final. Ya solo tengo que
prepararlo un poquito y rematarlo, pero veis el manojo de cables que hay. Hay muchísimas conexiones, muchísimas historias, cosas que configurar, pero bueno, es un buen resultado y aquí tenéis cómo quedaría finalmente nuestro cockpit, para nuestro simulador de vuelo. Y ya para que os entre un poquito ya de gusanillo, como veis en los potenciómetros me hacían falta ya una terminación buena, profesional. Así que me he diseñado unos pequeños mandos en el Fusion 360 para mi impresora 3D. Unos mandos que queden chulos. Los he diseñado, los he impreso. Aquí la tenéis la bicha andando, mi Anet A8 funcionando. Y por muy poquito dinero, la verdad, tenemos un resultado muy profesional. Aquí tenemos nuestra pieza, que unida a otras 3 piezas que hice, pues tenemos el resultado que os voy a mostrar ahora en pantalla. Aquí lo tenéis, ya sabéis para qué era el soporte, era para mi tablet. Ahí tenéis el mando de los LED y los display arriba, todos los botones que hemos conectado, todas las lucecitas, todo, una verdadera viguería. Y cómo no, os muestro el resultado final aquí con mi simulador funcionando, para que veáis que es totalmente funcional y que lo vamos a hacer, en el próximo capítulo. Nos veremos si nos va a tocar configurar todo esto y que encima funcione, que va a ser complicado. Bueno, chavalitos, mucho gusto. Encantado de que hayáis estado conmigo en este vídeo y os espero en el siguiente porque habrá que terminar la faena. Chao, 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 chao.